¿Era tuyo? No, que era tuyo, digo el móvil que está callado. Que ya era tuyo, ¿no? Bueno, pues tremendo esa conferencia de presidentes. A ver, se ha negado Ayuso a dar un beso a Mónica García o a saludarse, porque a mí lo del beso me parece bastante moñas. Bueno, hablaríamos de besos de Judas y no solamente hablo entre Mónica García, esta infame ministra de Sanidad, sino, en fin, cualquier otro personaje. En este gobierno, en esta oposición, en esta coalición, Judas es el protagonista de todos. Ya saben, se negó porque los del gobierno, los demás, pues habían dicho que era una asesina a cuenta del asunto de las residencias. La verdad es que no deja de llamar la atención, sin entrar ni salir, pero no deja de llamar la atención que esto precisamente, ¿verdad?, lo diga un gobierno, ya que tiene una cara dura, que tiran para atrás, precisamente un gobierno cuyo presidente no quiso enviar al ejército a Valencia con el asunto de la gota fría. A mí no me gusta hablar de Dana, y cuya consecuencia, en mi opinión y en la opinión de expertos, porque en fin, donde va mi opinión, ¿verdad?, pues un número pues que no podemos calcular, un número pues indefinido de personas que vivían en Valencia, pues perdieron la vida. También podemos decir que sucedió por a ver quién la tiene más larga, si Mazón o el señor Pedro Sánchez. O también podríamos decir que sucedió porque el Estado de las Autonomías es una soberana estupidez que nos cuesta un riñón y no solamente no sirve para nada, sino que además provoca muertos. Es el caso de Valencia. A mí no se me va a olvidar, a este programa no se le va a olvidar, a esta casa no se le va a olvidar, y yo sé que a ustedes tampoco se les va a olvidar. Así que me llama poderosamente la atención que estos caraduras tengan el rostro de hablar de asesinos. Siguiendo con la conferencia de presidentes e hilvanado con el estado de las autonomías, que por eso me he hecho yo venir bien el asunto de la gota fría y el número indeterminado de hombres y mujeres, como a ellos les gusta decir, y animales también, por cierto, que murieron en Valencia por la ineptitud o por la mala fe de un gobierno presuntamente criminal o de una gestión de un gobierno criminal. Presuntamente criminal, todo presunto. Los muertos no son presuntos, los muertos no volverán a respirar nunca jamás en la vida. Pero retomando el estado de las autonomías, Ayuso, que ya dijo como vengamos con la chorrada del pinganillo, yo me levanto y me voy. Pues oigan, con un par. Se ha levantado y se ha alargado. Ole, ole y ole. Ya está bien de tonterías. A ver, ¿qué sentido tiene esto? Se están tomando un café todos a los alrededores del lugar donde va a tener, donde será el espacio oficial de la conferencia de presidentes, y todo hablan, pues, ¿qué van a hablar? Pues en español, que es la lengua común de todos, y de pronto no, ya venimos y cada uno aquí con... ¿Ustedes saben la pasta que nos cuesta? Porque es que esto también hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Por cierto, y finalizando con esta conferencia de presidentes que concita naturalmente nuestro interés de partida en este inicio de El Mundo al Rojo, en su edición de viernes, han pedido al presidente Sánchez elecciones por activa y por pasiva. Contestación: en naranjas de la China. ¿Y cuándo toquen? En 2027. ¿Estaremos? No lo sé. De momento, hoy sí, y vamos a disfrutar del programa. Bienvenidos a todos. Pedazo de programa hoy con el gran Rafa Pal. ¿Cómo estás, Rafa? Muy buenas noches. Pues encantado de estar otra vez por aquí.
Y Buenas yo noches. encantada de tenerte aquí en el plató porque amenaza hoy un programa, en fin, como siempre, de altísima temperatura. Esa conferencia de presidentes creo que al final está demostrando lo que es España, ¿no? Bueno, por una vez la verdad es que tengo que aplaudir a Isabel Díaz Ayuso porque ha hecho lo que debería hacerse, y muy bien por tu comentario de la introducción, por traer un poco de sentido común a este sinsentido al que están llevando al país esta batalla de lenguas. Y entonces es que en estos momentos hay que decir las cosas con el sentido común de la calle. Es que la lengua está para entendernos. Esto es. Y cualquier otra cosa entre gente que habla la misma lengua y se pone a hablar otra lengua diferente, y me vas a permitir soltar un taco, pero es así, es por joder. Básicamente es por joder. Pi, pi, pi. Es por molestar y es por generar conflicto. Exacto. Y hay que empezar a decírselo así a la cara, porque he visto reacciones de gente llamando a Isabel Díaz Ayuso fascista, ultraderechista, porque son lenguas cooficiales. Pero perdón, es que todo ese discurso es una chorrada monumental. Hay una lengua en la que nos entendemos, y cualquier otra cosa es generar gasto, como bien has dicho, claro, y generar conflicto. Y eso es lo que quieren hacer. Es como el niño que está fastidiando todo el rato hasta que la madre le dice, ya está bien. Y hay que... Y bueno, luego le mete 2 bofetones. claro, que y es yo lo le que, rompería no quería decirlo, porque claro, es que eso nos lleva a otro terreno. Dos buenas guantadas. Pero lo que hace falta con esta gente nacionalista, y de eso va el Congreso de mañana, por el que me voy a tener, es empezar a decir las cosas claras. A ti lo que te pasa es que tienes una tontería encima, de la cual encima sacas dinero, porque todo esto es para sacar dinero. Congreso de mañana, bien traído, se nota que es periodista y de los buenos, mi Rafa Pal. Congreso mañana, ¿verdad? Catalanes y vascos ilustres, y bueno, y lo que han aportado a España, esa historia que nos han hurtado, y sobre todo los vascos y los catalanes, luego, que les ha hecho tanto mal. Luego damos todos los detalles de esa cita que tendrá lugar, recuérdamelo, mañana, ¿verdad? Mañana, 5 de la tarde, en Alcobendas, el Polideportivo Valde las Fuentes. Ahí está, todo dicho. Bueno, ¿y qué le voy a decir yo a Juan de Dios Dávila? ¿Qué le voy a decir yo sobre el estado de las autonomías a Juan de Dios Dávila? También suscribo las palabras de Rafa Pal. Por fastidiar, para gastar dinero, un dinero que no tenemos, ya está bien de tonterías, y para crear conflicto, y sobre todo porque quieren... ¿Pero por qué no nos entendemos en español, que es un magnífico idioma, con independencia de que... A mí me encanta José María de Sagarra, por ejemplo, y me encanta leerle, pero, oiga, respeto. Pues mira, me puedes decir todo lo que me quieras decir, porque además es que estoy de acuerdo con lo que me vayas a decir. Yo a ti no te puedo decir nada, me sabes decir todo. todo. Pero en España se iba hablando euskera, que no batúa, porque el batúa ha sido una fusión y ha sido el aniquilamiento de los diferentes dialectos vascuences que había. Se iba hablando toda la vida de Dios, en Cataluña también el catalán, en Valencia el valenciano, totalmente, en Galicia el gallego, y jamás ha habido ningún problema. Esto es. Y solamente está habiendo problema ahora que vienen los nacionalistas. Es decir, hace 40 años. Es un problema inventado sobre algo que ha existido toda la vida de Dios en España, era algo natural, normal, que se vivía con naturalidad y sin ningún problema. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Rafa. Yo por trabajo con ingleses, con alemanes, con austriacos, con italianos, con ingleses, con americanos, norteamericanos. Pues evidentemente el que ellos no hablen español no considero que es una afrenta al español. Ni el que yo hable checoslovaco no significa que odie al checoslovaco, sencillamente que hablamos en inglés porque es en lo que nos entendemos. El idioma está hecho para entenderse, no para levantar barreras, no para levantar odios, no para levantar rencores. Eso es lo que hace el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco. El nacionalismo vasco, el PNV, que lo ha exaltado enormemente, es lo que ha llevado luego a los asesinatos que ha hecho ETA. Que es el que está gobernando ahora mismo con Pedro Sánchez, ETA y H. Bildu, que tiene una sentencia en firme del Supremo, pero el Tribunal Constitucional no permitió la ejecución de esa sentencia. Ese es el nacionalismo. La historia en España está bañada en sangre por este nacionalismo, por este levantar barreras de odio y de rencores, donde nunca jamás había existido.
Menudo caldo de cultivo, ¿verdad? Tenemos en esta España nuestra, y eso son mucho más que palabras. Cualquier persona que conozca la historia y cualquier persona viajada pues sabe perfectamente que en Cataluña se hablaba catalán, entre otras cosas, porque si no, no hubiera supervivido. O sobrevivido, para hablar, perdón, con mayor propiedad. Ninguna de estas lenguas habrían sobrevivido. ¡Cuánta tontería! Paul Victoria, bienvenido. El Gracias. tercero en concordia, no en discordia. En este Bienvenido. caso, yo estoy muy acostumbrado a la discordia y a la polémica, pero en este caso estoy bastante de acuerdo con mis compañeros en que España ha tenido siempre muchas lenguas de una manera natural. Yo creo en las instituciones espontáneas, pero claro, este tipo de eventos son muy ultramodernos y no pertenecen a las instituciones espontáneas, sino a la ideología radicalizadora que produce enfrentamiento y fricción cuando no es necesario. Pero vamos al tajo, si ustedes me permiten. ¿Qué dice la calle? Elecciones ante las circunstancias que estamos viviendo. Y en esa conferencia de presidentes, pues se le ha pedido al presidente del gobierno, que una no sabe cómo ha llegado a presidente del gobierno. Bueno, sí, claro que sí, lo sé. Le han pedido lo que la calle pide, elecciones, y como les decía, ha dicho que sí, que naranjas de la China, que en 2027. El presidente ha rechazado las peticiones de adelanto electoral, como le han solicitado varios presidentes autonómicos en esta conferencia de presidentes celebrada en el Palau de Pedralbes, en el Palacio de Pedralbes de Barcelona. El líder del Ejecutivo ha asegurado que las elecciones generales se celebrarán en 2027, cuando tocan con un VAR. Bueno, comentar que esta es la primera intervención de Pedro Sánchez públicamente después de todo este reguero de... Magnífica observación. De escándalos. Y yo básicamente creo que ha convocado la reunión cuando ha tenido un poco de aire, ¿no?, para respirar después de, bueno, toda el aluvión de informaciones de corrupción que le rodean a él y a sus colaboradores más próximos. Y bueno, pues hay rumores de todo tipo y bueno, pues está manteniendo el tipo como puede. Pero yo, si esto fuera un combate de boxeo, yo veo a Pedro Sánchez ya en las últimas. Le están cayendo puñetazos asalto tras asalto. Y bueno, pues a lo largo del programa vamos a ver algunos de los nuevos golpes de los que se va a tener que recuperar antes de besar la lona, que sería, bueno, pues la consecución de esas elecciones anticipadas, que es lo que todo el mundo está deseando que pase. Esperen, que el tipo anda nerviosillo o en realidad es que tiene un problema intelectual. Otro lapsus de Sánchez. Ahora resulta que confunde el Estatuto de Autonomía de Cataluña con su Constitución. Segunda, tercera o cuarta metedura de pata. Lo escuchamos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado este viernes la convocatoria anticipada de elecciones generales ante la situación política, tal y como han pedido ya los presidentes autonómicos del Partido Popular presentes en la conferencia de presidentes celebrada en Barcelona. En ella, Sánchez ha afirmado que las próximas elecciones generales serán en 2027, cuando tocan, ha dicho expresamente. Una sesión marcada también por el uso por primera vez de lenguas cooficiales como el catalán, euskera o gallego. Tal y como había anunciado previamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha abandonado la reunión durante la intervención del Lehendakari Imanol Pradales y se ha mantenido fuera mientras hablaba en catalán Salvador Illa, el presidente de la Generalitat de Cataluña. Bueno, de esta manera resumimos estas dos primeras noticias con las que hemos abierto el programa, y aunque no hemos escuchado ese lapsus del presidente del gobierno, sepan ustedes que así ha sido. En el discurso ha tenido ese lapsus al abordar esta cuestión, ya que ha confundido el Estatuto de Autonomía de comunidades como Cataluña o el País Vasco con una constitución propia. Yo aquí querría decir tres cosas. Lo primero, que me sorprende y me parece muy bien que Isabel Díaz Ayuso se haya levantado y se haya marchado, pero me resulta curioso
son las dos almas que hay en el Partido Popular, es decir, que no sabe qué es, ¿no? Ni qué quiere, porque resulta que uno sí que entiende que es absurdo que en una reunión de presidentes de regiones españolas no se hable en español y, oiga, pues se va a una del PP, pero el resto se mantiene. Son las incoherencias y lo que hace que uno no termine de confiar en el Partido Popular cuando dice que va a hacer algo y resulta que las acciones van en contra de lo que dice. En segundo lugar, creo que no se ha equivocado Pedro Sánchez cuando habla del Estatuto de Cataluña como una constitución. De hecho, la sentencia que hubo del Tribunal Constitucional, los votos particulares que hubo de una serie de magistrados del Tribunal Constitucional en contra de la legalidad de ese estatuto, decían que tenía la configuración de una constitución más que el estatuto. Hay que recordar que ETA pactó con el Partido Socialista a través de Guiguren, que lo relata en su libro ETA, las claves de la paz, como una de las ofertas que hacía el Partido Socialista Obrero Español, que hoy gobierna con ETA, Bildu, era el desbordamiento de la Constitución a base de la creación de estatutos que diesen una serie de prebendas superiores, que fuesen inconstitucionales directamente. Pero, desgraciadamente, el Tribunal Constitucional es un tribunal político, no forma parte del Poder Judicial, pero el Partido Popular y el Partido Socialista pactaron que esté con Pumpido, y en fin, es un tribunal político y en esta guisa estamos. Y llevamos toda la semana, o algo más de una semana, porque a mí las dos velocidades del tiempo ya me tienen un poco noqueada. Mira, como el presidente del gobierno también está noqueado, pero por otras circunstancias, qué duda cabe. Llevamos hablando de las famosas grabaciones, de las filtraciones de Aldama. Bueno, en fin, esto es una película de mafias. Leire pidiendo al Ministerio de Interior protección. Leire, en fin, esta individua que nos quiere hacer creer que está escribiendo un libro. Pero ¿tú quién? ¿Por qué insultas a la gente que escribe libros? Por Dios bendito. Y sobre todo es que eso se desmonta en 000. Cualquier periodista sabe perfectamente que para escribir un libro, para hacer investigación, tú puedes de pronto llegar y decir: hola, vengo a entregar una pizza, pero no puedes decir: hola, soy de Pizza Hut. No te lo va a comprar nadie. Bueno, en fin, dejemos este asunto. Y tenemos ahí a Aldama, que en esta película de mafiosos, les recuerdo que le pegaron unos cuantos tiros al coche. También les recuerdo que desde la televisión vocera del presidente del gobierno, una periodista que dice que están pervirtiendo algunos el periodismo, dijo semejante estupidez como que Aldama había ido a proteger a Leire. Yo no sé, creo que estamos en una situación que, si no fuera porque es trágico, sería cómico. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Albert Castillón. ¿Qué tal, querida? No vuelvas a llamar periodista Leire, por favor, que me rechina. Claro, lo sé. Ella dice que está haciendo periodismo de investigación y le desmontaríamos. Yo he puesto un ejemplo nada más, solo uno nada más. Pero bueno, podríamos ponerle muchísimos. No, he hablado de la vocera de Televisión Española, Echaurrondo. Bueno, la que dijo de buen y mal periodista, ¿te acuerdas? Está batiendo un récord, Silvia Echaurrondo, va a bulo por programa. Esta semana prácticamente ha ido a bulo por programa. Primero lo de la bomba lapa en el coche de Sánchez, que era mentira, luego que iba a arroparle al Aldama a Leire. Bueno, así va. Pero, va. Albert, te pregunto al periodista, pero esto yo me lo he planteado, intentar decir, cuando todo el mundo hemos visto las imágenes, que Aldama iba a proteger a Leire, ¿lo hacía realmente con conocimiento de causa, de vamos a endulzar esta película, o es que habla sin ver los vídeos? Porque también hay presentadores que no se interesan mucho por su trabajo. Yo creo que ella estaba viendo un monitor y, en lugar de dar paso al corresponsal que tenía allí, interpretaba lo que veía. Vale. Y claro, como ve que Aldama va detrás de Leire, dice: vale, la está arropando. Es decir, es así, ella coge la realidad y la transforma ideológicamente a lo que le gusta. A ver, has de entenderlo, María José. 500.000 al año.
facturado a través de una empresa, lo cual es un presunto fraude a Hacienda, una empresa que no tiene ni un solo empleado y lo factura por ahí para no pagar tantos impuestos. ¿Qué esperas? ¿Que además tenga una voluntad de informar? No, hombre, no, es adoctrinamiento, es otra cosa. Albert, yo a estas alturas de la película yo ya no espero nada. Absolutamente nada, salvo la buena información de profesionales como tú. La semana pasada no estuvo Albert con nosotros. Yo sí sé que estaba viajando a Valencia, no me equivoco, Sí. ¿verdad? Sí. Estaba viajando a Valencia para presentar ese documental sobre la gota fría con la que yo he vuelto a empezar el programa, porque soy de ideas fijas, bla, 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 no me bajo del burro. Preguntarte... Es maravilloso que solo un grupito como tú, como yo y pocos más aún recuerden a esas víctimas que dejaron morir. Es Todos los maravilloso. días. Maravilloso. Efectivamente, todos los días. Pues te felicito, lamento que no pudieras estar con nosotros el viernes pasado, sé que era por ese asunto, por tanto yo lo celebré y bueno, sé que fue un éxito. La bala de oro de Aldama. Ahora Aldama, a quien se liaron a tiros en el coche, y no me extrañaría que presuntamente se tiraran a tiros al corazón, amenaza ahora con un sobre que revela cómo se enriquece el presidente. Ergo, Pedro Sánchez. Sí, el sobre existe. Hasta en el informe de la UCO hay una fotografía de ese sobre. ¿Y sabes lo curioso? Cuando amplías la fotografía, ¿sabes a quién va dirigido el sobre que guarda los secretos, el seguro de vida de Aldama? Ni idea. Va dirigido a Delcy Rodríguez. ¿Qué dices? Es decir, Aldama, después de la visita de Delcy, aquel 20 de enero, después confecciona un sobre en el que pone documentación explosiva que acabaría, según dice él, con Sánchez, pero atención, según mi información, también con Zapatero. Hay números de cuenta, desvíos de dinero, propiedades que no se justifican con los sueldos. Estaría algo que yo he apuntado en el programa y nadie me ha negado que exista y me lo corrobora algún compañero. Estarían los cupos de PDVSA, de la petrolera venezolana, por valor de 250 millones de dólares que le dio Delcy a Sánchez a través de Rodríguez Zapatero para financiar la Internacional Socialista que se celebró en Madrid, que se conmemoró aquí, que no hubo más candidato que él y que el señor Sánchez se hizo presidente. Todo eso se pagó y supuestamente lo pagó el dinero de Venezuela. Todas las pruebas de eso y mucho más están en ese sobre. La pregunta, ¿por qué a nombre de Delcy? ¿Por qué se no? Bueno, pues Delcy Rodríguez ha sido y es muy buena amiga de Víctor de Aldama y era su garantía de vida. Lo más importante que tiene Aldama lo tiene también en copia Delcy. Si le pasa algo a Aldama, Delcy lo soltará. A lo mejor así entendemos por qué Sánchez y Zapatero tratan a la dictadura de Maduro con guante de seda, porque guardan todos los secretos sobre ellos dos. Bueno, pues nos ha dejado buen plato para hincar el diente Albert Castillón y lo haremos aquí en el plató. Albert, muchísimas gracias, feliz fin de semana y recordar a nuestros telespectadores Castillón Confidencial. Gracias, buenas noches. Un abrazo. Adiós, un abrazo María. grande. Bueno, a mí me ha sorprendido muchísimo lo que ha dicho Castillón, eso de la relación entre Aldama y Delcy, y de repente a mí lo que me viene es que este Aldama es un genio. Este tipo sabe mover muy bien las piezas y si lo que dice Castillón es cierto, bueno, pues ha conseguido un enfrentamiento, o más que nada que el régimen venezolano tenga pillado a los socialistas españoles y de esa manera Aldama está jugando a dos bandas y desde luego que entonces pues tiene toda la sartén por el mango para poder tumbar al gobierno de Pedro Sánchez, que es un poco con lo que comenzábamos este programa. Yo creo que me da a mí que no va a conseguir acabar esta legislatura. Si lo que dice es cierto y si tiene esos documentos, es el punto final.
Y un detalle más, me parece muy curioso, bueno, y esto ya lo sabíamos, lo veníamos comentando desde hacía meses, incluso años, sabíamos que el régimen venezolano le había proporcionado el dinero a Pedro Sánchez para hacerse con la Internacional Socialista, pero es que, teniendo en cuenta ese dato, habrá que pensar que entonces la Internacional Socialista ahora mismo está en manos de Venezuela. Es el país, bueno, aparte de todo, es el país más, bueno, no sé decir potente económicamente, pero desde el punto de vista del petróleo, porque es que no hay ningún otro país. Bueno, ahora el Reino Unido tiene a los laboristas y España, no hay más países gobernados por socialistas, pero si desde luego ha puesto ese dinero, esos 250 millones, pues es Maduro el que está gobernando la Internacional Socialista. Bueno, yo la verdad que cuando el viejo adagio este de quien se excusa se acusa, cuando en la conferencia de presidentes de comunidades autónomas de España dice que va a mantenerse en el poder hasta el 27, claramente es que él mismo está viendo que lo tiene difícil. O excusatio non petita. Efectivamente. Entonces yo creo que bueno, pues eso está ahí y está cercado absolutamente de una corrupción o de una presunta corrupción brutal, repugnante, como nunca la ha habido en España en torno a un presidente del gobierno. Su mujer, presunta delincuente, su hermano, presunto delincuente, su número 1, presunto delincuente, su número 2, presunto delincuente, en tratos y se mantiene el poder gracias a ETA, EH, Bildu, o sea, asesinos. Estos son asesinos, o sea, el secretario general Otegi ha estado en la cárcel por secuestrar y pendiente de 2 asesinatos y de otros secuestros. O sea, jamás hemos visto personas, y si uno piensa en su entorno familiar, si les pregunto a ustedes, ¿cuántos familiares tienen en la cárcel, que hayan pasado por la cárcel, amigos que hayan estado... caray, es que este señor, es que el 100% del entorno que le rodea, es que están todos... o han pasado por la cárcel, o están a punto de pasar por la cárcel, o... Caray, qué concentración, ¿no? Cada uno se rodea de lo que... del tipo de actividad que hace. Dime con quién andas y te diré quién del eres. tipo de actividad que hace. O sea, un banquero pues está rodeado de banqueros, un empresario rodeado de empresarios, un delincuente rodeado de delincuentes. ¿Sabéis esa máxima que dice, somos, no lo recuerdo muy bien, somos lo que representan las 5 personas más cercanas a nosotros? La media. Pues nada, imagínense el presidente del gobierno. Bueno, iba a comentar que el señor Aldama tiene que ser muy listo, muy hábil, muy inteligente, porque gran parte de esas pruebas no es que las esté sacando ahora de la manga, sino que las llevó acumulando mucho tiempo, porque eso es lo que hace la gente hábil cuando está metido en los contubernios político-empresariales, que es lo que se llama un seguro. Entonces yo acumulo una serie de información para que en caso de que a mí me vaya mal, que no me vaya solo mal a mí, sino que hundo a los demás. Entonces él tuvo la habilidad de ir registrando datos por el camino, ¿no? Exacto, y decir, bueno, aquí no me voy yo solo. Luego quería comentar sobre la periodista que estaba comentando el otro tertuliano, era Silvia Ichaurrondo, Televisión Española, sí. Porque esta es la misma señora periodista que decía públicamente que había que pasar una ley donde se penalizara a los que decían bulos, a los que decían mentira, que la mentira tenía que tener una penalización. Es irónico, pero es así. Lo más irónico, bueno, para que yo estaría totalmente en contra de eso, porque creo en la total libertad de expresión, incluido la mentira, pero... Incluido las de ella, ¿verdad? Pero incluido las mentiras de ella, pero sí, claro, yo no pienso que ella tenga que ir a la cárcel por decir mentiras, no. Pero lo curioso es que ella quiere meter a la cárcel a los demás y ella, la mayor mentirosa, no se mete a la cárcel a sí misma. Un detallito sobre Silvia Ichaurrondo que la verdad que yo creo que mucha gente debe tener en cuenta. Silvia Ichaurrondo, Ana Pastor, Mamen Mendizábal y me dejo alguna, Ángel Barceló, todas han salido de la factoría del señor Iñaki Gabilondo. Han sido, y muchas otras que están en la Sexta. Yo creo que alguien debería tenerlo en cuenta porque que ha sido como el paradigma del periodista de la democracia, pues fijaos lo que ha creado. Ha creado una serie de sectarias, de gente de partido. O sea, ha creado una serie... como dice Leire. Leire dice que es periodista y socialista al mismo tiempo, y del Partido Socialista. O sea, no ve ninguna contradicción. Y estas chicas, estas mujeres, que por cierto, alguna de ellas suena para sustituir a Pepa Bueno como directora del País,
O sea, es que confunden su ideología, su adscripción política con el ejercicio de su profesión hasta el punto, como decía Paul, que es que esta mujer llega a decir que las personas que digan bulos, que hay que prohibirlas ser periodistas. Pero además, o sea, ¿quién dice es los increíble. bulos? Ella es la que dice cuáles son los bulos de los demás, ¿no? Pero así es como piensa una comisaria política. De la Unión Soviética. De la Unión Soviética, exactamente. Y eso hay que agradecérselo, entre comillas, al señor Iñaki Gabilondo, que es el que ha formado a todas esas mujeres. Bueno, es una reflexión de Rafa Pal. Bueno, no parece descabellada, desde luego. El entorno de Leire Díaz asegura que Ferraz filtró audios para tapar el caso Begoña Gómez. Denle una vuelta. Miren, la imputación de Begoña Gómez no solo provocó que Pedro Sánchez se recluyera en la Moncloa durante 5 días para replantearse su futuro, recuerdan, vaya teatrazo. También sirvió para activar la maquinaria de Ferraz para tratar de desacreditar al juez Peinado, vinculado la imputación con los archivos de Villarejo y una caza contra el presidente que comenzó, según la periodista del entorno de Leire Díaz, Patricia López, cuando este se presentó a las primarias de 2014. No sé, yo la verdad es que no me parece muy coherente esa información porque lo de Leire le perjudica mucho al Partido Socialista. O sea que utilizarla como cortina de humo para tapar lo de Begoña es mucho más grave todavía que lo de Begoña, lo que está soltando Leire. O sea que no me encaja, la verdad, no me encaja. Yo creo que es una descomposición general la que se está produciendo en el Partido Socialista. Y es una descomposición, ya en el que hay peleas internas clarísimamente. Y ahora, ¿qué peligro tiene también todo esto que ha salido a la luz pública? Pues yo creo llamar la atención sobre todo el tema del voto por correo, ¿no? Ahí estamos. Porque resulta que una persona tan ideologizada, tan mentirosa, tan rodeada de presuntos delincuentes, resulta que tuvo una responsabilidad superlativa en correos. Recordemos que las sacas de correos con los votos no tienen custodia policial, con lo cual basta con abrir los sobres, ahí viene el justificante de la persona que vota, cambiar el voto, volverlo a meter en un sobre que es exactamente igual y abracadabra, pues resulta que en la Comunidad de Madrid en las elecciones generales votaron bastante menos gente a Isabel Díaz Ayuso que la votaron en la Comunidad de Madrid. Es una cosa curiosa, hablando de delincuencia. El gran incremento del voto por correo en esas elecciones del 2023J, que me parece que fue de un 20%, una barbaridad. Y luego la falta de relación entre los votos que recibieron el PSOE, PP y Vox, con lo que pasó, y Sumar, sobre todo, Sumar mucho más que Vox, por correo. O sea, digamos que para la gente que nos está oyendo, esto es sociología. Si tanta gente vota en persona a tales partidos, lo lógico es que por correo se mantenga un poco la misma proporción. No fue así. Claro. Ahí hay algo muy sospechoso. Desde luego, y eso es lo que nos hace pensar que en 2027, si llegamos hasta 2027, que es cuando el presidente del gobierno tiene intención, con una cara dura extraordinaria, de plantear unas nuevas elecciones, pues muchos hemos perdido la esperanza y creemos que gracias al voto por correo, porque Milauna que lo convocará en el mes de julio o en el mes de agosto, naturalmente, para que haya un número importante de personas que voten por correo. Me encuentro entre las que no tienen esperanza en que sean unas elecciones limpias y vuelva a haber un pucherazo. La documentación en mano, seguimos con Leire, esta individua que, por cierto, tiene un afán de protagonista que yo creo que le ha venido Dios a ver con esta circunstancia. La documentación en manos de la cloaca del PSOE prueba que también investigó a periodistas y elaboró dosieres. Lucio Muñoz, danos todos los detalles. Muy buenas noches. Buenas noches, María José. Un abrazo como siempre para todos. Un placer. También para ti. También para ti. Cuéntanos en detalle este titular. También investigó a periodistas y elaboró dosieres. Correcto. En principio, los antecedentes ya lo sabemos todos, cómo las cloacas del PSOE, del gobierno del PSOE, protagonizadas, entre otros, por Leire Díaz, pues han ofrecido a delincuentes pues,
un trato favorable con la Fiscalía, un trato favorable con la Justicia, indultos, trato favorable con Hacienda, etcétera, etcétera. No podemos mantener esta conexión porque el sonido es terrible. No sé si pueden nuestros compañeros, por favor, solucionarlo, pero lógicamente por respeto a nuestros telespectadores, inviable, qué lástima. Vamos a ver si podemos recuperarlo. Bueno, un asunto importante, la documentación a la que ha tenido acceso Libertad Digital, que es el medio en el que yo estoy basando esta información para todos ustedes y sobre la que está informando, prueba una maquinaria de seguimiento e investigación por parte de la cloaca de todo aquello que decidía perseguir los casos de corrupción que cercan al gobierno de Pedro Sánchez. Y los periodistas no se libraron, claro. La cloaca tomaba nota de todos los jueces, fiscales, UCO o abogados que osaban actuar contra la órbita de corrupción y automáticamente surgía un archivo de seguimiento, una investigación o una operación de denuncias falsas para tumbarlo. Así ocurrió con los magistrados Marchena, Peinado, Viedma, con el miembro de la UCO, el teniente coronel Balas, y también con los fiscales anticorrupción. Si es que esto es una película de mafiosos. Pues sí, esto lo que parece es la Stasi, la policía política de la Alemania del Este. Es eso, lo que estamos asistiendo al emerger del Estado profundo español y esa policía paralela que tiene el PSOE con algunos miembros del Centro Nacional de Inteligencia y bueno, pues con el control que pueda tener ahora de ciertos mandos de la Policía Nacional, por supuesto corruptos, y de la Guardia Civil. Y bueno, pues en realidad están apareciendo cosas que ya nos imaginábamos, que sabíamos, porque todas estas inspecciones de Hacienda y todas estas presiones que ha habido a los periodistas e influencers, bueno, gente que tiene una cierta popularidad a la hora de expresar sus opiniones, pues esto confirma que todo eso que parecía conspiranoia es real, y bueno, pues lo que no nos podemos esperar es que una persona como Leire, con ese perfil tan chusco, casposo, como les gusta decir a ellos, pues sea la persona que estuviera liderando toda esa conspiración, pero aquí lo tenemos. Lo que estamos viviendo es un golpe de Estado desde las instituciones. Ellos han roto el Estado de Derecho, han roto la separación de poderes. Están queriendo controlar absolutamente ya el Poder Judicial, que es lo último que les falta, y con determinadas personas que son las que están resistiendo. Estamos ante un golpe de Estado institucional. Es que si os acordáis, durante el encierro ilegal, como se ha sentenciado el Tribunal Constitucional, que fue ilegal, durante ese encierro el general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, general de Santiago, dijo que se estaban investigando las opiniones en redes contrarias al gobierno. Correcto. Inolvidable. Oiga, correcto, que yo puedo decir lo que considere siempre y cuando no sea ilegal. Puedo decir, no me tienen que investigar. Tengo libertad de expresión y soy un ciudadano libre. Es que al coronel Pérez de los Cobos, jefe de la UCO, directamente una sentencia del Supremo ha dicho que injustamente no se la extendió a general. Es que estamos ante un golpe de Estado desde las instituciones. Es decir, no estamos solamente ante la corrupción tradicional de la historia del Partido Socialista Obrero Español, que cuando Felipe González robó el presidente del Banco de España, el de la Cruz Roja, el de la Guardia Civil, o sea, es que no dejaron títere con cabeza. Alfonso Guerra, mi hermano, robaron. No, es que no estamos solamente ante un tema de corrupción. Estamos ante una cosa infinitamente más grave, que es la ruptura del Estado de Derecho, la ruptura de España como Estado de Derecho, como un Estado libre y democrático. Estamos ante eso. Yo creo que es un salto, porque ya corrupción ha habido toda la vida, pero esto ya es un salto muy superior a la corrupción normal y tradicional, como tú bien decías. Y es que se ha convertido en una mafia que va hacia la sovietización de España, aunque estas cosas están pasando también por Europa y creo que Europa entera va hacia convertirse en un nuevo soviet europeo. Pero aquí la cuestión es que además la corrupción que hay hoy en día se hace con una desfachatez, con una caradura, con un no ocultamiento que nunca había pasado, ¿no?
tipo caso Begoña Gómez o caso el hermano de Pedro Sánchez, que es tan claro que es que ni siquiera se intentaron, digamos, disimularlo de alguna manera, ocultarlo, taparlo con ciertas técnicas que siempre se hacían. Es que ya daba igual, es que ni conocía el despacho donde trabajaba, da igual, es que tienen tal sensación de impunidad, de que no les va a pasar nada, que es que ya ni siquiera se han cuidado en las cosas. Entonces yo creo que efectivamente es un nuevo nivel de corrupción que antes no había. El entonces jefe de prensa, siguiendo en esta línea, un dato les quiero dar más sobre los dosieres de los periodistas antes de pasar esta noticia. Miren, en cada uno de los archivos figura como la persona asignada, no íbamos con esta noticia, ese trabajo en concreto. Y el de los periodistas, de hecho, fíjense, figura nombre de quién. Sí. Han acertado, de la propia Leire Díez. La fecha de última modificación de esta carpeta es del 19 de agosto de 2024. Lo entienden, ¿verdad? Ya con la batalla del gobierno lanzada frontalmente contra los medios que investigan los casos de corrupción que rodean al gobierno. La carpeta lleva un añadido. Afirma que son periodistas vinculados con Villarejo, según su criterio. Y encima de ese archivo aparece otro de seguimiento a policías relacionados con Villarejo, de nuevo, según su criterio. Y ese segundo archivo también aparece vinculado directamente a Leire Díaz, la misma persona que niega la existencia de archivos de periodistas. Es que se estarán riendo de nosotros. Bueno, yo una nota positiva a lo que estás contando, el hecho de que aparezcan estas carpetas y que se demuestre que el gobierno socialista está investigando a periodistas va a ser muy bueno. Es como la venda antes de que llegue la herida, como sea, bueno, de hecho en los últimos meses se había hablado de que podían incluso intentar cerrar medios de comunicación. Yo creo que esto va a impedir que lleguen más lejos, porque ya ha quedado claro que lo que buscan es, bueno, pues silenciar las voces críticas. Y luego, lo que no sabía, ese dato también me parece muy importante, que estaban investigando a otros policías. Esto ya a mí me suena ya una batalla interna total, y dentro de la policía, bueno, estoy casi seguro que ahora habrá una caza de brujas. Hay como, bueno, pues igual que los servicios de inteligencia, ya se viene diciendo que hay una parte de los servicios de inteligencia que, bueno, que siguen los dictados del régimen soviético de Pedro Sánchez, y hay otros patriotas. Entonces yo creo que las estructuras de las propias fuerzas y de seguridad del Estado pues están partidos por la mitad, y bueno, pues yo confío en que los buenos triunfen, porque desde luego que los valores están de nuestra parte. Si nos creemos que la Constitución ampara la libertad de expresión y la libertad de prensa, habrá que convenir que esta gente se quiere cargar la libertad de expresión y la libertad de prensa, por lo cual no me pueden venir, como no sé quién ha dicho últimamente, no sé si Rita Maestre, que la izquierda representa las virtudes morales o que tiene una superioridad moral. O sea, esto lo niega por completo. O sea, si nos ponemos a hablar de valores humanos, están en contra de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, y están vigilando a los periodistas. Bueno, históricamente, Rita Maestre ha dicho, pero es algo que yo le oí decir a Errejón en una charla a la que fui a ver a Errejón. No, esto lo ha dicho Rita Maestre. La izquierda es superior moralmente a... Pero por situar a Rita Maestre, para que no se nos olvide, esta es la que entró, ¿no?, en la capilla de la Universidad Complutense, enseñando sus mamas, levantándose la camiseta al grito de arderéis como en el 36. Es decir, muy respetuosa, ¿no?, con la vida y con las creencias. Y que luego fue novia de Errejón, y cuando tuvo un problema dijo que nunca había tenido nada con él. O sea, no, estuvo 7 años con Errejón, y les recuerdo que si Errejón es un hombre perverso en el ámbito sexual, y tiene toda la pinta, una persona que ha estado 7 años, y creo que no jugando al parchís, con este individuo, ya se sabe cuáles son, ¿verdad?, los gustos sexuales. Yo creo que esto lo sabemos todos, ¿no? Quien duerme en el mismo colchón, pues entiende. Hay que tener cara dura. Estos se creen que nos chupamos el dedo. Pero sobre todo es que el comunismo tiene una historia de ser la ideología que más gente ha asesinado. Claro. O sea, en número, la que más ha asesinado. Y en brutalidad está perfectamente a la altura del nazismo, pero vamos, sin duda alguna. O sea, le daban igual niños, bebés, ancianos, mujeres. Le daba exactamente igual. Está ahí la historia, pero es que aquí en España la mayor persecución religiosa que ha habido en la historia de España la han hecho los comunistas, asesinando.
O sea, no diciendo, mira, es que no creo en Dios o es que estoy en desacuerdo. No. O sea, la superioridad moral de la izquierda es sencillamente, se basan en la mentira, en el delito, en el crimen. O hablamos de Otegi, por ejemplo, que es izquierda. Les doy más datos. Seguimos sin movernos. En el caso de Leire, esta periodista, que efectivamente esta sí que se cree que nos chupamos el dedo. Bueno, ella no, por supuesto. Ella es una mandada de Moncloa que le da un argumentario y lo lee al pie de la letra. En el fondo es un pobre diablo. No, cuidado, una pobre diabla. No vaya a ser que me demanden. El pendrive entregado por el PSOE incluye carpetas contra el juez Peinado, los fiscales Luzón y Grinda y el capitán Bonilla. Recuerdan, ¿no?, el pendrive de esta individua que entregó el Partido Socialista, un asunto del que se ocupó este programa ayer. Y un exagente del CNI a sueldo de Japesa facilitó a Leire Díaz su reunión con Alejandro, con Javi. Pues bueno, ahí está. Leire, a mí lo que más me preocupa de todo lo que está diciendo esta mujer es que lo vamos a ver a continuación, sus conexiones con los fiscales. El que esté asegurando a gente que a cambio de hacer determinados favores de esta mafia que presiona, que amenaza, que extorsiona, conseguirle favores judiciales. Y eso pues es otra... En el fondo... Yo sé que lo que voy a decir es una burrada, pero en el fondo es muy positivo que toda esta información salga a la luz porque está evidenciando claramente hasta dónde llega la corrupción del Partido Socialista y cómo todo lo que venimos diciendo desde hace años, es decir, que está capitalizando el sistema judicial, es cierto. O sea, Leire y las cosas que ha hecho y las evidencias que está dejando es la prueba palpable de que el Partido Socialista Obrero Español es una mafia que está confundiendo a su propio partido con el Estado, que se está... está acaparando todos los recursos del Estado en su beneficio propio. Esta parte importantísima de cómo están los fiscales, cómo los está utilizando. Imagínense que alguien hace un trabajo de investigación. Tú eres periodista, Rafa Pal. O sea, de ninguna de las maneras. Tú puedes jugar, tú puedes infiltrarte en una mafia, tú puedes infiltrarte, si estás haciendo trabajo de investigación, y hasta infiltrarte en una trama donde compras droga y dices, yo vengo a... Puedes hacer lo que quieras, pero ¿quién te va a comprar una investigación en el cual estás ofreciendo? Estás hablando de los fiscales. O el ejemplo... Pero ¿quién eres tú para asegurar que un fiscal te va a dar trato de favor? O sea, eso quiere decir que tienes algún poder sobre ese fiscal. Y eso ya es gravísimo. Pero es que ya no vayamos, que evidentemente es cierto, estás teniendo un poder que te dan otros. Claro. Pero estoy desmontando la idea del libro. Un trabajo de investigación, sabemos perfectamente que es imposible. O sea, que tú no puedes escribir un trabajo de investigación mintiendo. Tú no puedes hacer un trabajo de investigación diciendo que es lo que les he dicho de una pizza. Puedes llamar y decir, hola, vengo a traerles una pizza, pero no puedes decir, hola, soy de Telepizza. Por poner un ejemplo, vamos. No sé. Bueno, ¿sabéis lo que ha dicho Tomás Gómez? El hombre dice que Sánchez es el mayor traidor a la causa socialista. Y es que, efectivamente, el Partido Socialista ni es partido, ni es socialista, ni es obrero, ni es español. Y yo creo, no sé, tachadme de ingenua, que ya el Partido Socialista tiene un drama con este individuo que se va a perpetrar en el poder. Cuidado, ¿eh? Pues yo creo que sí. Lo que pasa es que yo soy tan profundamente antisocialista que para mí todos los partidos son socialistas, pero bueno, este que se llama Partido Socialista es el mayor signo de corrupción que puede haber, y además es que históricamente desde su propia fundación, o sea, década tras década tras década, siempre ha sido el protagonista de todos los escándalos de corrupción. Yo creo que no ha existido. No hace falta ir tan lejos, los últimos 7 años.
Sí, pero ya es con que desde esto... su propia fundación, es que es toda la historia de España, el Partido Socialista ha sido el mal endémico que ha tenido. Pero lamentablemente creo que también otros partidos han sido contaminados de socialismo y de corrupción, pero bueno, en este caso pues llama la atención proverbialmente. Yo creo que Pedro Sánchez es sinceramente, creo que es un fiel exponente de lo que es el socialismo. O sea, es una persona que quiere acabar con el Estado de Derecho. En cualquier país socialista acaban con la separación de poderes, es lo que está haciendo. Cualquier país socialista tiene una confusión de patrimonios, considera que los patrimonios de los demás es suyo y no es de los demás, y es lo que está haciendo, porque se están financiando a través de dinero público cosas que no se deberían de financiar, por ejemplo el trabajo de Begoña Gómez o el trabajo de su hermano, por ir a cosas muy concretas. Yo creo que Pedro Sánchez es el fiel exponente del socialismo, es llegar realmente a la meta de lo que quiere el socialismo en una persona. Y del Nicolás Maquiavelo y de la perversión encarnada. O sea, Pedro Sánchez es el mejor actor que yo haya visto. O sea, es un crack. O sea, es que yo lo admiro. O sea, la manera como actúa ante los demás y como veo que la mitad de la población española se cree sus actuaciones, es impresionante. Es una obra de arte lo que tiene. Yo es que creo, y perdona, sinceramente creo que ha tomado clases como actor, porque realmente sorprende. Toda su gesticulación, su lenguaje. Sí, pero luego tiene lapsus, como el que hemos hablado de hablar de la independencia en lugar de la autonomía. La carta esa con el show de que se ausenta 5 días, es todo, es que él está en una película. Y la teatralidad, la teatralidad. Parece muy interesante también esta otra observación de Juan de Dios de Ávila, que el tipo esté absolutamente preparado con clases de interpretación que a fin de cuentas están destinadas a hacer creer al otro que una ficción es verdad. Bueno, pues es que el máximo representante es Pedro Sánchez. En cualquier caso, la verdad es que España no está para teatros. Y sobre el apunte de la situación judicial en España, vamos a abrir el segundo bloque hablando de cómo los jueces están diciendo, oiga, por el amor de Dios, los jueces de Extremadura, digo, este hostigamiento a la letrada, a la jueza que está en torno al caso del hermano de Pedro Sánchez, es que se está hablando de hostigamiento. Esto no es un país democrático. Bueno, pero de este asunto y de otros también de enjundia les vamos a hablar a la vuelta de la publicidad. Permítanme que les hable de Colacel Antiox, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben, son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, una vitamina E esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. De hostigamiento a la magistrada que ha mandado al banquillo al hermano de Pedro Sánchez hablaremos a continuación. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más?
¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox.